Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel y hoy tendremos un programa especial con un recuento de los hechos que marcaron la vida de la Iglesia en el 2021. El primero de ellos es el viaje del Papa Francisco a Irak, que se realizó del 5 al 8 de marzo. Ahí el Santo Padre se convirtió en el primer pontífice que viajó a este país, donde los cristianos sufrieron años de persecución y muerte a causa del terrorismo del Estado Islámico. Por ello se reunió con los líderes de las distintas religiones en esa nación para clamar por la paz desde la llanura del Ur, la tierra de Abraham. Veamos. Continuando con su segunda jornada del viaje apostólico a Irak, el Papa Francisco realizó una visita histórica de cortesía al líder musulmán chiita, el gran ayatolá Ali al-Sistani, cuya influencia política y religiosa en Irak después de la guerra es de gran importancia. En esta línea, la reunión del pasado sábado 6 de marzo duró alrededor de 45 minutos, durante los cuales el Santo Padre subrayó la importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando el respeto recíproco y el diálogo, se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad. Posteriormente, luego de la visita, el pontífice participó en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur, la tierra de Abraham, desde la cual hizo un llamado a construir la fraternidad y a testimoniar a Dios ante la imagen distorsionada que el mundo suele proponer del Altísimo. Rezamos para que en todas partes se respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que son derechos fundamentales, porque hacen al hombre libre de contemplar el cielo para el que ha sido creado. De igual manera, antes de culminar el encuentro interreligioso, el Papa participó en el rezo de la oración de los hijos de Abraham, junto a representantes de otras religiones, en el cual pidió la fuerza para poder reconstruir al país y para ayudar a cuantos han tenido que dejar sus casas y sus tierras con vistas a alcanzar seguridad y dignidad. Cabe destacar que con motivo del memorable encuentro entre los polos de la paz y la tolerancia, en referencia al líder supremo Sayyid Ali al-Sistani y su santidad el Papa Francisco, así como el encuentro de religiones en la histórica ciudad de Ur, se anunció la designación del 6 de marzo de cada año como el Día Nacional por la Tolerancia y la Convivencia en Irak. Y en ese histórico viaje a Irak, el Papa Francisco rezó por las víctimas de la guerra en las ruinas de Mosul, la ciudad devastada por el Estado Islámico. Uno de los momentos más esperados del viaje del Papa Francisco a Irak fue el encuentro con las víctimas de la guerra y de las atrocidades causadas por los terroristas del Estado Islámico. En la mañana del domingo 7 de marzo, el Santo Padre llegó a Mosul, ciudad mártir del norte de Irak, que durante 3 años padeció la destrucción sistemática bajo el dominio de ISIS. El pontífice se trasladó hasta la conocida Plaza de las Cuatro Iglesias para presidir la oración de sufragio por las víctimas de la guerra en todo el mundo. Como se recuerda, estos 4 templos fueron destruidos por ataques terroristas del Estado Islámico entre 2014 y 2017, y desde ese territorio, ISIS grabó un video en el que prometía conquistar Roma y decapitar al sumo pontífice. En su visita al lugar, el Santo Padre inauguró una lápida conmemorativa con la frase: ¡Qué bellos son los pies de quienes traen un alegre anuncio de paz! Además, rezó por la difusión de la paz y de la justicia, de la coexistencia serena y de la fraternidad en los hombres. En ese sentido, en su saludo previo a la oración, el obispo de Roma afirmó que la trágica disminución de los discípulos de Cristo aquí y en todo Oriente Medio es un daño incalculable no solo para las personas y las comunidades afectadas, sino para la misma sociedad que dejan atrás. Cabe indicar
que antes de la llegada del Estado Islámico, Mosul era conocida por su bien conservado centro histórico medieval, pero todo acabó cuando los terroristas sometieron la ciudad a sangre y fuego. Se calcula que 500.000 de personas, entre ellas 120.000 cristianos, huyeron. La ciudad fue liberada en julio de 2017, tras 9 meses de violentos enfrentamientos. En otros ámbitos, el 19 de marzo del 2021 se dio inicio al Año de la Familia, evento convocado por el Papa Francisco. Frente a este importante suceso, el Vaticano señaló que este tiempo ayudará a la atención pastoral de los hogares. Veamos. La Santa Sede presentó el jueves 18 de marzo el Año de la Familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco y que da inicio hoy, 19 de marzo, en la solemnidad de San José. Durante la presentación, el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Cardenal Kevin Farrell, destacó la oportunidad de dedicar todo un año pastoral a la familia cristiana, ya que enfatizó que presentarle al mundo el proyecto de Dios sobre la familia es una fuente de alegría y esperanza. Además, señaló que esta dedicación llega en un momento muy conveniente, puesto que la situación persistente de pandemia a nivel internacional ha generado una preocupación y sufrimiento en todas las sociedades. En esa línea, subrayó que la actual crisis sanitaria ha tenido consecuencias muy dolorosas para millones de personas, pero es precisamente la familia la que ha sido duramente castigada en muchos aspectos. Sin embargo, resaltó que pese a todas estas dificultades, la familia se ha mostrado con un rostro que custodia la vida. Finalmente, el cardenal Kevin Farrell aseguró que en este año se tiene la oportunidad de presentarles a todos la riqueza de la exhortación Amoris Laetitia, la cual contiene palabras de aliento, estímulo, reflexión y, en términos más amplios, sugerencias de caminos pastorales prácticos. Por otro lado, el 11 de julio se llevó a cabo una de las más grandes protestas de la población en Cuba contra la represión del gobierno y un sacerdote terminó siendo golpeado y arrestado. Gracias a Dios, luego fue liberado. Este domingo 11 de julio, en medio de las históricas protestas pacíficas y la violenta represión por parte del gobierno de Cuba, el padre Castor Álvarez fue golpeado y arrestado en Camagüey cuando defendía a unos jóvenes manifestantes. De acuerdo a la información confirmada por Asiprensa, el sacerdote se encuentra detenido en la estación policial de Montecarlo, acusado de desorden público. Ante esto, este 12 de julio, sacerdotes, religiosas y laicos programaron una manifestación en la estación policial desde las 8 a.m. hora local para exigir la libertad del padre Castor Álvarez. En este contexto, el padre Rolando Montes de Oca, sacerdote de la Arquidiócesis de Camagüey, indicó que es difícil precisar el origen de las manifestaciones que se viven en casi todo el país, pero resaltó que sí hay elementos que ayudan a comprenderlo. En primer lugar, manifestó que la situación económica en la nación es crítica y subrayó que se ha agravado mucho más con una maniobra económica que hizo el gobierno a principios de año. En ese sentido, indicó que ha habido una inflación descomunal en los precios, de modo que los productos de primera necesidad y los alimentos se han vuelto muy difíciles de conseguir. Además, señaló que a esto se suma el sufrimiento de los cubanos por la pandemia de COVID-19, la tremenda falta de medicinas y la negación por parte del gobierno sobre un colapso a nivel médico. Al respecto, precisó que esta es parte de la explicación de las manifestaciones que se han dado prácticamente en todo el país, en las que lamentablemente el gobierno ha actuado con violencia y represión contra los manifestantes pacíficos.
Cabe resaltar que el Movimiento Cristiano Liberación anunció en un comunicado publicado este 11 de julio que respalda las marchas pacíficas suscitadas en Cuba para exigir la libertad y el cese de la represión y la miseria. En otros ámbitos, el Papa Francisco viajó en septiembre a Hungría y Eslovaquia y en Budapest clausuró el Congreso Eucarístico Internacional. Recordemos cómo lo informó nuestro corresponsal de este entonces en Roma. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo desde Roma. El Papa Francisco se encuentra en estos momentos en Eslovaquia después de haber clausurado el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest en la vecina Hungría. Después de su visita de cortesía al presidente de Hungría y al primer ministro, el Papa Francisco presidió la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional en la Plaza de los Héroes en Budapest. En su homilía pronunciada ante más de 100.000 fieles, el Santo Padre explicó que la Eucaristía recuerda quién es Dios, muestra a Dios como pan partido, como amor crucificado y entregado. Cristo, para salvar a la humanidad, se hace siervo, para dar la vida, muere. En ese sentido, el pontífice invitó a dedicar tiempo a la adoración eucarística para dejar que Jesús, pan vivo, sane las cerrazones, cure las rigideces y libere de las esclavitudes paralizantes que surgen al defender la propia imagen y no dejarse conducir por Dios. La presencia del Papa Francisco en Hungría fue muy breve, se limitó solo a la capital, a Budapest, para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Aún así, antes de dejar el país, el Papa quiso expresar un particular deseo para el pueblo húngaro. Que la cruz sea vuestro puente entre el pasado y el futuro. Con ese deseo, el Papa Francisco se despidió del pueblo húngaro antes de continuar con su viaje apostólico a Eslovaquia. El pontífice destacó que el sentimiento religioso es la savia de Hungría, una savia muy unida a sus raíces, unas raíces que firmes en la cruz impiden encerrarse y abrirse al tiempo, una cruz que lleva a anunciar con la vida el Evangelio liberador. En otras noticias, en octubre se dio la Marcha por la Mujer y por la Vida en México, la cual logró reunir a más de 1 millón de personas y a diversas instituciones que defienden el derecho a la vida, como Red Familia, resaltándose que esta nación es un país pro vida que no quiere el aborto. Veamos cómo impactó este evento en el siguiente informe. Hace unos días se realizó la Gran Marcha por la Mujer y la Vida en México, en respuesta a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abren las puertas a la despenalización del aborto y a restringir la objeción de conciencia de los médicos. En el marco de la marcha, Red Familia, asociación que defiende y promueve la institución familiar, publicó una declaración en la cual resalta la urgencia de promover iniciativas a favor de México y la vida. Asimismo, resaltó que en todo el país han marchado 1 millón de personas a favor de la mujer y la vida, recordando que México es una nación pro vida que no quiere el aborto. Que no estamos a favor de la cultura de la muerte, que tenemos que proteger a los más vulnerables, como son los niños y los ancianos, porque son parte de nosotros, es vida, ahí hay vida, no es un manojo de células, son seres vivos. De esta manera, Red Familia explicó que el aborto es una carencia que existe de la educación afectivo-sexual de niños, adolescentes y jóvenes. Cabe indicar que la pacífica marcha reunió a más de 300.000 personas solo en Ciudad de México y contó con la presencia de diversas figuras importantes en el movimiento Pro Vida. Tenemos que ir a una pausa, pero al regresar recordaremos algunos personajes significativos de la iglesia que inspiraron y motivaron en medio de la crisis por la pandemia. Ya retornamos con más hechos que marcaron la vida de la iglesia en el 2021. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora recordemos que hasta el 8 de diciembre se vivió el año de San José y en el marco de este tiempo dedicado al Padre adoptivo de Jesús, un sacerdote de Washington en Estados Unidos explicó 4 razones por las que San José es un modelo a seguir para los hombres de hoy. Con motivo del año de San José, es bueno recordar que en el Padre adoptivo de Jesús, el mundo tiene un ejemplo de hombría, la cual se encuentra actualmente en una crisis. Así lo afirmó Monseñor Charles Pope, sacerdote de la Arquidiócesis de Washington, a través de un artículo publicado en el National Catholic Register, en el que también enfatizó que actualmente muchos hombres nunca logran llegar al santo matrimonio.
Asimismo, el presbítero resaltó que la verdadera hombría es más difícil de encontrar hoy en día y sin modelos a seguir, muchos jóvenes tienen poco sobre lo que construir. Frente a todo esto, Monseñor Pope compartió 4 razones que confirman a San José como modelo vigente de verdadera hombría. En primer lugar, indicó que José es un hombre que obedece a Dios y se aferra a su esposa, ya que a pesar de sus inseguridades siguió el plan de Dios sin importarle que podría sufrir por ello. Como segunda razón, señaló que su vocación fue más importante que su trabajo, ya que cuando un ángel le advierte que coja a su hijo y a su madre y huya a Egipto, perdería su oficio y trabajo en Nazaret. Sin embargo, demostró ser esposo y padre antes que laborioso. En tercer lugar, protegió a su familia por sobre todas las cosas, cuidándolos de múltiples amenazas y moldeando un instinto protector del que hoy en día muchos hombres carecen. Finalmente, Monseñor Charles Pope resaltó que San José fue un hombre trabajador, carpintero, que pudo mantener a su familia de manera responsable y confiable. Por otro lado, el 9 de octubre fue liberada la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, quien estuvo secuestrada en Mali durante 4 años y 8 meses por terroristas musulmanes. En este contexto, recordemos en la siguiente nota el agradecimiento de una religiosa de la congregación de la hermana Gloria por su liberación y quien aseguró que la oración de muchos le arrancó a Dios este milagro. Una religiosa de la congregación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, liberada recientemente tras 4 años de secuestro a manos de terroristas musulmanes, agradeció todas las oraciones con las que, según dijo, le arrancaron el milagro al Señor. El mensaje fue recientemente difundido por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que la hermana Carmen Isabel Valencia Cabrera, provincial de las religiosas franciscanas de María Inmaculada de la provincia Nuestra Señora de la Merced en Colombia, aseguró su gratitud y agradecimiento a todos los que rezaron por la liberación de la religiosa colombiana. Además, aseguró que jamás perdieron la esperanza de tenerla de vuelta. Como se recuerda, la hermana Gloria Cecilia Narváez fue secuestrada a los 55 años el 7 de febrero de 2017 por el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, una rama de Al-Qaeda con sede en Mali. Finalmente fue liberada el pasado 9 de octubre. Al día siguiente, la religiosa se encontró con el Papa Francisco en el Vaticano y recibió su bendición antes de una misa en la Basílica de San Pedro que dio inicio a un proceso sinodal mundial. Y nos conectamos de inmediato con nuestro director, Alejandro Bermúdez, quien nos tiene una interesante reflexión. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez. Es una bendición concluir el 2021 y comenzar el 2022 con ustedes en este programa. Y me gustaría atraer su atención al informe que cada fin de año la agencia Fides, que pertenece a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el Vaticano, presenta con el número de misioneros, incluyendo en naciones que son de tradición católica, ¿no? Se consideran misioneros a todos aquellos que están activos en el trabajo de la evangelización. Y este año presentan, como todos los años, el número de misioneros muertos por efectos de la violencia. Este año son 22 misioneros muertos alrededor del mundo, la mitad de ellos sacerdotes, 11, y también la mitad de del total de difuntos, de asesinados en realidad, están en África. Y algo que nos apena también es que el segundo número más alto de sacerdotes religiosos, religiosas y laicos entregados a la evangelización muertos están en América Latina, ¿no? Y esto es preocupante. Pero vamos en orden. En primer lugar, en África. En África sabemos que hay una constante acción violenta de distinta naturaleza, política, criminal, etc.
y que esto tiene efecto en misioneros. Uno de ellos es un misionero católico colombiano de América Latina, asesinado en África en lo que aparentemente fue un acto criminal. Pero el número más importante de muertos en África es producto de la violencia islámica, y no en el norte de África, donde la mayoría son musulmanes, sino en territorios de conflicto en el África llamada subsahariana, ¿no? Donde la mayoría étnica es de raza negra, de distintos grupos étnicos, un número muy grande de distintos grupos étnicos, y allí la violencia se concentra en Nigeria y en Nigeria del Norte. Y este es importante subrayar porque el mundo occidental le ha dado la espalda, en la medida en que se va volviendo cada vez más pagano, le ha dado la espalda a los cristianos en Nigeria, ¿no? Y el Departamento de Estado norteamericano, que es, como saben ustedes, el que define las relaciones internacionales y define la ayuda internacional económica también, ha decidido sacar a Nigeria de las listas de países preocupantes en las que había sido introducida por la anterior administración, ¿no? Y esto es muy malo porque el presidente musulmán es un presidente que ha mostrado una enorme tolerancia e indiferencia respecto de la persecución de los cristianos en el norte, donde las tribus musulmanas, los fulani, han estado en contacto y se han visto reclutados por los radicales islámicos de Boko Haram, ¿no? Que forman parte de la red del Estado Islámico, es decir, la interpretación más radical, más brutal, más sanguinaria, más psicópata del Islam. Es preocupante entonces que los números muestren que la decisión del Departamento de Estado norteamericano es una decisión puramente política, que ha decidido ignorar la persecución de los cristianos y ha justificado la violencia en el norte de África en el cambio climático, efectivamente, créanlo o no. Y la excusa es que el cambio climático ha forzado a la mayoría musulmana que es ganadera, ¿no?, a buscar nuevos pastos para su ganado y a chocar con las tribus y etnias cristianas que son cultivadoras, ¿no?, son agricultores. Y esto absolutamente no explica el secuestro de mujeres, el intento de cerrar las escuelas para mujeres porque va en contra del Islam, en teoría, y muchas otras expresiones más de violencia que es puramente religiosa. En América Latina nosotros hemos visto el número de misioneros muertos en México, lamentablemente, donde sabemos la existencia de la violencia criminal, de la violencia narco, y en Venezuela, donde el crimen básicamente, y está vinculado a la desesperación de la situación del país, ha llevado a la muerte de sacerdotes o de religiosos o de misioneros por la razón de robarles o de secuestrarlos, ¿no? Entonces, no olvidemos, hermanos, que existen hermanos nuestros actualmente y que aquellos que son testigos de su fe, que mueren porque están en una situación de evangelización, de misión, es algo que corresponde a la naturaleza íntima de la iglesia. Y es una ocasión para que cada uno de nosotros mire interiormente y vea si estamos dispuestos a dar la vida por nuestra fe, porque esa es la disposición del cristiano. Y estos hermanos nuestros que admirablemente entregaron toda su vida a la misión, al servicio, al anuncio del Evangelio, al anuncio de Jesucristo, a la puesta en práctica de sus principios sociales, esta debe ser una ocasión para nosotros de vernos edificados, recordar que su sangre tiene que ser semilla de nuestro propio cristianismo.
no solamente en número, sino especialmente en profundidad y compromiso. Les deseo un buen final de este tiempo de Navidad y un año 2022 lleno de bendiciones. Y los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en nombre de todo el equipo de producción de EWTN Noticias este 2021 y esperamos también que nos acompañe en el 2022 para seguir viendo el acontecer mundial con el enfoque católico que nos caracteriza. Feliz año lleno de bendiciones. Hasta pronto.